A veces me da risa cómo hablamos del sexo en público. O mejor dicho, ¿cómo no hablamos? Es curioso. Es algo que casi todo el mundo hace, casi todo el mundo piensa, y aún así lo tratamos como si fuera un tema peligroso, como si decir ciertas cosas en voz alta fuera a romper alguna regla invisible. Y ahí nace lo más interesante. El sexo no es solo placer, es psicología pura, es identidad, es poder, es miedo, es validación, es control, y a veces, aunque nadie lo admita, es una forma de negociar valor sin decir una sola palabra. Y hoy quiero contarte 6 datos interesantes sobre el sexo, pero de esos que no suenan a clase de biología, más bien cosas que, cuando las entiendes, te hacen ver el comportamiento humano con otros ojos, porque en el sexo la gente revela lo que es, lo que quiere, lo que teme y lo que está dispuesta a hacer para no sentirse rechazada. El primer dato es que el deseo sexual no nace solo del cuerpo, nace del contexto. La mayoría cree que el deseo es química y ya, pero en la vida real el deseo es mucho más emocional de lo que parece. Una persona puede sentirse físicamente atraída y aún así no tener deseo. ¿Por qué? Porque su mente no está segura, porque está estresada, porque se siente juzgada, porque no confía, porque se siente poco deseable. El deseo necesita un mínimo de seguridad psicológica, y cuando no la hay, la mente apaga el cuerpo, no por falta de atracción, sino por protección. Esto se nota muchísimo cuando alguien vive con ansiedad o con estrés crónico. El cuerpo se queda en modo alerta, como si estuviera cuidándose de un peligro, y en ese modo el sexo se vuelve secundario, porque el sistema nervioso prioriza sobrevivir, no conectar. Por eso hay parejas que se aman, se desean en teoría, pero no logran sincronizarse. No es falta de amor, es que la mente está en guardia. El segundo dato es que el sexo funciona como termómetro emocional en una relación, pero también puede funcionar como anestesia. Hay parejas que usan el sexo para conectar de verdad, para sentirse cerca, para reparar tensiones, y hay otras que lo usan para no hablar de lo incómodo, para evitar conversaciones, para tapar problemas. Es como si el cuerpo dijera, mira, todavía hay química, entonces todo está bien, aunque emocionalmente todo esté roto. Y esto es más común de lo que parece, porque el sexo puede crear una ilusión peligrosa, la ilusión de intimidad. Puedes tener sexo con alguien y sentirte cerca, y aún así estar completamente desconectada emocionalmente. A veces el sexo une, a veces solo distrae. Y la diferencia está en lo que pasa después, si hay calma y confianza, o si queda ese vacío raro como de, ok, ya pasó y nada más. El tercer dato es que el sexo es uno de los escenarios donde más aparece la dinámica de poder, y no siempre de forma obvia. A veces el poder está en quién inicia, a veces en quién decide cuándo sí y cuándo no, a veces en quién usa el deseo del otro como moneda, porque aunque suene fuerte, hay gente que no usa el sexo para amar, lo usa para controlar, para retener, para castigar, para premiar, para medir cuánto vales, para probar si aún tienen influencia sobre ti. Y aquí entra la parte incómoda. Muchas personas confunden seducción con cariño y control con pasión. Creen que los celos son amor, creen que la intensidad es conexión, y no. A veces la intensidad es ansiedad, a veces es miedo al abandono, a veces es necesidad de validación. Y cuando alguien depende emocionalmente, el sexo puede volverse una herramienta para tranquilizar ese miedo. Si me desea, no me va a dejar. Y ahí es donde se vuelve adictivo. El cuarto dato es que el cerebro responde al rechazo sexual como si fuera una amenaza social real. No es exageración. El rechazo sexual no duele solo porque te dijeron que no. Duele porque toca identidad, valor, atractivo, aceptación. Y el cerebro humano está diseñado para protegerse del rechazo porque evolutivamente ser rechazado del grupo era peligroso. Por eso hay gente que reacciona horrible cuando la rechazan. Se enoja, humilla, manipula, presiona, se victimiza. No porque el sexo sea lo más importante, sino porque su ego se siente herido. Y por eso también hay gente que acepta sexo cuando no quiere, para no ser rechazada, para no perder a alguien, para no sentirse insuficiente. Ese dato es fuerte, pero real. Muchas veces el sexo no ocurre por deseo, ocurre por miedo, y eso deja cicatrices invisibles.
El quinto dato es que el sexo cambia con la percepción, no solo con el cuerpo. Aquí hay algo que me parece fascinante. Muchas personas mejoran su vida sexual no cuando cambian físicamente, sino cuando cambia cómo se sienten consigo mismas, cuando se sienten atractivas, seguras, valoradas, porque la mente influye en la respuesta corporal. Si te sientes observada, juzgada o comparada, tu cuerpo se cierra. Si te sientes libre, aceptada y deseada, se abre. Y esto aplica incluso cuando estás con la misma persona de siempre. Por eso el deseo no se mata solo por rutina, se mata por desgaste emocional, por críticas, por falta de presencia, por heridas acumuladas, por sentir que estás cumpliendo en lugar de disfrutando. Y cuando una persona siente que el sexo es una obligación, el cuerpo empieza a asociarlo con presión, no con placer, y lo apaga. El sexto dato es que la fantasía sexual no siempre refleja lo que quieres en la vida real. Y esto es importante, porque mucha gente se asusta de sí misma. Cree que por fantasear con algo significa que lo desea literalmente, pero muchas fantasías son simbólicas, no son un plan, son un juego mental donde el cerebro explora sensaciones, roles, control, entrega, peligro, novedad. La fantasía muchas veces es una forma de liberar tensión psicológica, no una lista de deseos reales. Y lo interesante es que las fantasías suelen revelar necesidades emocionales ocultas. A veces no es quiero esto, sino quiero sentirme así. Quiero sentirme deseada, quiero sentirme en control, quiero sentirme libre, quiero sentirme poderosa, quiero apagar la mente por un rato. El sexo, cuando lo miras bien, no solo muestra lo que te excita, muestra lo que te falta. Si juntas estos 6 puntos, se entiende una verdad que casi nadie dice de forma directa. El sexo no es solo sexo, es un espejo psicológico, y por eso genera tantos conflictos, porque cuando algo toca deseo, toca ego, toca heridas, toca historia personal, toca autoestima, y hay gente que no está lista para ver lo que realmente está buscando ahí. Y te lo digo como lo diría con una amiga, si tu vida sexual se siente confusa, fría, intensa o inestable, muchas veces no es un problema de sexo, es un problema emocional disfrazado de sexo, y cuando lo entiendes, cambia todo, porque ya no te quedas en la superficie, empiezas a ver lo que está debajo. Y ahora quiero preguntarte algo, de verdad, ¿cuál de estos datos te hizo más sentido? ¿Cuál te sorprendió? Léelo y dime en los comentarios cuál te pegó más, porque ahí salen ideas buenísimas para los siguientes videos. Y si te gusta este enfoque de psicología aplicada, directa y humana, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Así no te pierdes lo que viene, porque los próximos temas se van a poner todavía más interesantes. Nos vemos en el siguiente.